¿Cuáles son los aspectos preliminares y las contingencias que tenemos? Entonces, yo tengo que tener claro que para hacer esta exógena, yo tengo que tener unos documentos que me la soportan y los con las cuales voy a hacer precisamente una verificación, un chequeo fiscal. ¿Quiénes son estos? Declaración de renta del año 2022 con su formato 2516. ¿Por qué? Porque vamos a ver que nos va a dar muchísima información que me tiene que cruzar con la renta y la renta viene pues del 2516. La relación de autorretenciones y retenciones pagadas a título de renta durante el año conciliado con lo pagado. Pues vamos a ver que eso, las retenciones pagadas, vamos a tener que cruzarlo contra, y ahí están todas las de IVA, timbre, etcétera, que tiene que cuadrar contra el 1001. Anexos de certificados de retención en la fuente para que me cuadren con el formato de precisamente de retención en la fuente practicada. Conciliaciones entre los ingresos reportados entre IVA, industria de comercio, impuesto de renta, precisamente para poder determinar diferencias que me van a salir en los diferentes formatos. Resumen acumulado por filas de año 2022 de la declaración de impuestos sobre las ventas. Claro, me piden el descontado y me piden el generado. Tiene que coincidirme. El detalle certificado de ingresos y retenciones que me tiene que conseguir con el 2276 para el formulario 220. Anexo el libro mayor por terceros porque tengo que tener todos los datos de todos los terceros. Muchas veces me va a pedir dirección, país, municipio, etcétera. Auxiliares contables por cuenta de tercero para verificar que precisamente que está acorde con la contabilidad. Base de datos de terceros y la firma digital de las claves de acceso que la DIAN, pues acá lo traemos todo lo que nos menciona la resolución, que tengo que ser precavido con esta información. ¿Qué sucede acá? Y esto me lo trae directamente la resolución. Dice, mire, usted tiene que tener preliminarmente esa presentación, haber inscrito la responsabilidad en el RUT, ¿sí? Haber actualizado el correo electrónico del representante legal, actualizar a ese representante legal dentro del RUT de la compañía, así como dentro del RUT del propio representante legal con la obligación 22, que es obligados a cumplir deberes formales a nombre de terceros, y adicionalmente tenga presente que usted tiene que tener un instrumento de firma electrónica, ¿sí? Y tiene que tener la emisión o la activación mínimo con 3 días antes de que usted la vaya a utilizar. ¿Por qué? Porque pues o si no, no la vamos a tener para ese momento y vamos a quedar extemporáneos. ¿Qué sucede acá? Y me dice, mire, tenga presente que esa firma electrónica, ese instrumento de firma electrónica tiene una vigencia de 3 años y solamente se puede renovar para extender esa vigencia cuando el suscriptor diga, bueno, la clave como que me fue vulnerada, renovémela, o por pérdida de la contraseña. Y la revocación, que es la anulación por cambio de identidad del suscriptor o muerte del suscriptor, por no encontrarse dentro de los obligados. Ya vemos que hace ya algunos años, digamos que no lo tienen tan presente, sobre todo por lo que fue la pandemia, a muchísimos usuarios se les entregó todo lo que fue las instrumentos de firma electrónica. Cuando el sistema de seguridad piense que ha sido comprometido algún material con eso, entonces la confiabilidad de entidades electrónicas dice va a revocar todas estas firmas o por orden judicial o un informe de autoridad competente. ¿Y qué sucede? Que es lo que me dice acá la propia resolución. Me dice, mire, tenga presente que y acá vamos a ver que hay unas modificaciones, todo esto rojo son cosas que han modificado las nuevas resoluciones. Dice, mire, cuando por inconvenientes técnicos usted no tenga disponibilidad de servicios informáticos, acá solamente añaden de la DIAN, que impide cumplir con esa obligación formal. Entonces acá como que no no se han puesto de acuerdo quién era el ente que debía comunicarlo. Entonces antes era la Subdirección de Gestión de Tecnología y Telecomunicaciones. Ya no se la clave, nos dicen, miren, la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología o la dependencia que haga sus veces, dará a conocer mediante un comunicado la no disponibilidad, y eso sí lo adicionaron, de los sistemas de información y servicios digitales. Antes decía solamente servicios informáticos electrónicos, pero entonces como que lo van complementando de acuerdo con, pues, con nuevas características que ellos le colocan a este tipo de información. Entonces, sistemas de información y servicios digitales. Este informante podrá cumplir con ese respectivo deber legal una vez, claro, yo tenga ese comunicado dentro de los 8 días hábiles siguientes a la finalización de los vencimientos establecidos. Y me dice, bueno, pues si usted quiere, no tiene necesidad de esperarse hasta esa época, usted la puede presentar antes, ¿sí? Y dice que cuando hay situaciones de fuerza mayor, de afectación general y no imputables a los informantes ni a la DIAN podrá habilitar términos con el fin de facilitar el cumplimiento del respectivo deber legal, como debió haber sucedido cuando estábamos en pandemia, pero pues creemos que fue bastante sufrida esas presentaciones. ¿Qué nos dice adicionalmente? Y nos da unas recomendaciones. Dice, miren, y lo dice en la resolución, porque esto no es nada, sino recordándolo siempre.
Usted como ligado debe prever con suficiente anticipación que usted le funcione absolutamente todos los medios requeridos para que usted cumpla con esta obligación. No constituye ninguna justificación que se le dañó el sistema, que la conexión de internet, que el equipo informático del informante, que se olvidó la clave, que obviamente por la persona que tiene que firmarlo y que obviamente usted no agotó todos los procedimientos previos que hablamos hace un momento, que fue que actualizó el root, que activó la clave o la asignación de la firma, instrumento de firma electrónica o para obtener su clave. Entonces usted tenía que haber tenido todo eso con suficiente anticipación para poderlo hacer. Entonces acá, ¿cuál es también una recomendación? Todos sabemos que muchos ya tenemos todas las claves, pero a veces no soy la única persona que maneja esa clave. Y entonces, ¿qué sucede? Al momento de firmar, no, es que la cambiaron. No, la cambió el asesor X, la cambió el otro contador, la cambió, etcétera. Y entonces, ¿qué sucede? Me toca a las 10 de la noche, porque yo me confié de que yo tenía la clave, ir a buscar la clave y me la habían cambiado. Hay varias opciones, que la encuentre o que definitivamente no la encuentre, no encuentre la persona y ya me quedo extemporáneo. Entonces, una recomendación. Antes, unos 2 o 3 días antes, hacen una prueba de la firma para saber que les está funcionando. Y dejarle claro a los que manejan y custodian esa firma que durante ese tiempo no la tienen que cambiar, porque muchas veces sucede y ha sucedido, y entonces pasa uno por la pena de no, etcétera, muchas cosas de volver a formatear, en fin, muchas cosas que ustedes tienen que tener presente en el momento de hacer esta información. Adicionalmente, ¿qué me dice? No, que usted tiene la responsabilidad de esa información reportada, como yo lo veía ahorita, pues si me reportan mal, pues yo tendré que informar a alguien diciendo que esto no es lo que corresponde a mi realidad. Entonces, ¿qué me dice acá? La información presentada ante la DIAN es responsabilidad de todas las personas o entidades informantes, por lo tanto, corresponde únicamente a ellos, porque pues la DIAN no va a hacer cargo de algo que le reportaron mal. Realizar las consultas a través de la DIAN para verificar que la información presentada no contiene errores de validación, y a lo que yo les mencionaba. Entonces, voy a presentar el formato 1001. Ya lo acabo de presentar. Lo primero que tengo que ir a hacer es ir a verificar el envío. Una vez voy y miro y verifico el envío, le tomo un print pad a donde dice enviado con éxito. ¿Por qué? Porque ha sucedido también que yo tengo el print pad que me dice enviado por éxito y después me aparece errores de validación. Pero entonces yo no tengo como, yo no tendría sino mi palabra con la cual decir la DIAN, mire que yo tengo un registro en donde me dice que este sí fue validado con éxito, pero si no lo tengo, ellos me van a hacer partícipe precisamente esa sanción por no haber validado que fue enviado con error. Y nosotros nos damos cuenta muchas veces cuando vamos a hacer cruces de información en auditorías o en otro tipo de revisiones, que uno ahí revisa y la mitad de los formatos dice enviado con errores de validación. Y fue porque el equipo nunca verificó que dijera enviado, validado con éxito. Entonces, los invito para que no suceda eso, lo que les digo. Nosotros acá aprendimos tener la prueba para podernos respaldar. Tomo en print pan por cada uno de los formatos y lo tengo guardado para en dado caso que la administración tributaria me diga algo, yo ya tengo con qué defender. Realizar las actualizaciones o correcciones de inconsistencias de la información suministrada. Claro, porque pues puede ser que yo haya informado mal los empleados, pues me va a tocar hacer las correcciones porque pues obviamente ellos están allá quejándose de que eso quedó mal. Cumplir las normas sobre tratamiento de datos es supremamente importante, claro que sí, con todo lo que es la ley estatutaria 1581 y el decreto 1377 de 2013. Importante. ¿Cuál es la validación así genérica de los formatos? Lo que nosotros siempre recordamos, está pues el concepto, está el número del formato, la versión, el año de envío y el consecutivo del envío por año, que pues es la conformación normal de todos los archivos cuando yo estoy validando. ¿Qué tengo que tener yo en cuenta con esas validaciones generales? Que ese archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y otros campos que deben estar correctamente diligenciados, ¿sí? El archivo, la información de ese archivo debe corresponder al esquema XSD entregado, que después nos lo hace todo lo que es el prevalidador. Los atributos que se registran son numéricos, ¿sí? Es decir, yo no tengo que incluir signos de puntuación, porque muchas veces ustedes saben que lo subí así, entonces salió con comas, con decimales, entonces me empezó a generar errores, etcétera. Y una vez tenlo claro que no le incluyo ni signos ni puntuaciones, según reportado por el informante, o en su efecto le coloco un 0, ¿sí? Adicionalmente, pues los campos que corresponden a la fecha siempre tienen que ser validados en cuanto a año, mes y día.
¿sí? Que ahí me lo dice, pero pues tengo que tenerlo muy claro porque si lo coloco al revés, me van a empezar a salir errores. Adicionalmente, pues me dicen que en los valores del encabezado, los conceptos, los campos de concepto, formato y versión deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas. Claro, pues a mí me queda más fácil porque cuando voy a reportar, cojo el último, pero pues yo acá en esta presentación, ustedes ya les va a quedar la última versión que existe, porque cambiaron varias en versión. O sea, no es que hace un momento el año pasado fue 2 y este año ya es 3. Varias cambiaron. Entonces, les queda como este repositorio de información para saber cuál es la última versión y puedan enviar la que es. El año de envío siempre tiene que ser el año calendario porque a veces se generan esos errores y se envían así o nos empieza a generar error y no sabemos qué es lo que sucede y es que yo siempre tengo que tener año de envío 2023. Número de envío corresponderá a ese consecutivo que yo envío allá por informe, entonces me incluyo en la DIAN, voy bajo, miro, etcétera. El siguiente que me sigue es 1, 2, 3, 5, 10, 15, el que sea. Fecha de envío, pues eso nos sale automáticamente, que es la fecha en que estoy enviando el formato.